Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Pendientes un día más de la evolución de los incendios. Aquí en Asturias, según la última actualización de anoche, había 15 focos, 7 estaban activos, 6 controlados y 2 estabilizados. Los mayores esfuerzos de los equipos de extinción se centran ahora en el incendio de Degaña, que procede de otro fuego en Anllares de Sil, en León. Esta mañana a las 9:30 vuelve a reunirse el CECOPI, será en la sede del SEPA, en La Morgal. Y precisamente hasta Degaña se trasladaba este martes el puesto de mando avanzado que hasta ayer había estado ubicado en Cangas del Narcea. Como medida de prevención, se mantiene cortada la carretera de Valdeprado, afectada en su vertiente leonesa por las llamas y por la presencia de humo. Óscar Ancares es el alcalde de Degaña. El fuego en León está todavía bastante descontrolado y aquí amenaza de que entre todavía por más pueblos del concejo más abajo y el concejo vecino por Ibias. De momento, los que se han retirado de territorio asturiano son los efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Se incorporan a la extinción del gran incendio del Bierzo. Además, según vayan estabilizándose los fuegos en nuestra comunidad, las dotaciones del Principado pasarán también a territorio leonés para impedir el avance del fuego. Lo explicaba el presidente autonómico Adrián Barbón. Vamos a entrar de lleno a colaborar en los incendios de León porque nos preocupa y evidentemente somos una tierra solidaria que históricamente ha colaborado con los demás y en este caso sabemos que además nos afecta directamente. En el resto del país sigue habiendo 21 incendios de nivel 2 activos. Se sitúan en Galicia, Castilla y León y Extremadura. El que más preocupa está en Porto, en Zamora, por su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria. El de El Arouco, en Ourense, ha alcanzado las 20.000 hectáreas y ya es el más grande de la historia de Galicia. En Extremadura preocupa el incendio de Jarilla, en Cáceres, con más de 15.000 hectáreas quemadas. Desde allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que en septiembre el Gobierno presentará un plan para ayudar con la reconstrucción de las zonas afectadas y también a sus habitantes. Tarea de la reconstrucción que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. Y hasta el momento hay 33 detenidos. Se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado, como saben, 4 fallecidos. El último arrestado es un hombre de 47 años, vecino del municipio ourensano de Vilardebós, presunto autor de un incendio en esa localidad el pasado 1 de agosto y en el que resultaron heridas 2 personas. Así comenzamos esta primera edición de Asturias Hoy. Lo hacemos con Pablo Mateo en la técnica y con Ángeles García en la redacción y la locución. Reciban también el saludo de quien les habla, de Patricia Martínez. Es miércoles, es 20 de agosto, titulares. Asturias Hoy. La policía investiga la muerte violenta de una mujer de 45 años en Avilés. El compañero de piso de la fallecida, que tenía 42 años, ya ha sido detenido como presunto responsable. Los agentes no descartan que la causa del homicidio sea una discusión por drogas. Esperan el resultado de la autopsia. El crimen tuvo lugar en la noche de lunes, en torno a las 10:30, en una casa de la parte alta de La Folleca, que es una barriada entre la frontera de Avilés y Raíces, en Castrillón. Fue la pareja de la víctima la que se encontró el cadáver. Fallece un ciclista en un atropello en Llanes. El hombre tenía 63 años y era natural de Vizcaya. Ocurrió en la recta de Turanzas por causas que se están investigando. Tras el choque, el conductor perdió el control del vehículo y acabó chocando contra una farola. La pareja, que ocupaba el coche de matrícula extranjera, resultó ilesa. El suceso se produjo a las 5 de la tarde de ayer. Reabre al baño la playa de Po. Llevaba 4 días cerrada por la presencia de bacterias fecales. Los resultados de la analítica realizada por los técnicos de la Consejería de Salud han dado un resultado favorable. El agua ya no está contaminada por E. coli, una bacteria que perjudica la salud de las personas. Los usuarios de la playa pueden bañarse con tranquilidad. Los socorristas ya han cambiado la bandera roja por la verde. Y propietarios de viviendas de uso turístico denuncian que el Principado pretende eliminar este modelo de negocio. Es la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias, Casocia, que considera que las nuevas exigencias propuestas en el decreto autonómico que regulará estas viviendas encarecerán los costes operativos con el objetivo de forzar su cese de actividad. La entidad, que agrupa a decenas de propietarios asturianos de viviendas de uso turístico, advierte de que llevará el decreto a los tribunales. Lo dice Iván Rodríguez, que es el presidente de Casocia. Y con medidas que lo único que quieren es encarecer los costes operativos de las viviendas de uso turístico para que cese su actividad por su alto coste y eliminarlos del sector y del mercado directamente. El tráfico.
8 y casi 5 minutos de la mañana nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y a esta hora podrán encontrar ligeras complicaciones de acceso a Oviedo por la O14 y también por esas obras de mejora en la AP66 en el entorno de Lena en ambos sentidos. También les recordamos que por los incendios forestales hay una carretera secundaria cortada en el entorno de Covadonga, la CO4, por lo que les pedimos que evitéis circular por la zona afectada y su entorno en la medida de lo posible. Por lo demás, hasta ahora no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula a esta hora por Oviedo? Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora sin incidencias y tráfico fluido. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Pues nada, de momento el tráfico fluye correctamente y no hay retenciones. Gracias y buenos días. El tiempo. Pues vamos ahora con la previsión meteorológica para las próximas horas en Asturias, que nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Hoy será el día más inestable de la semana. Tendremos cielos más nubosos que ayer y las lluvias si aparecen en puntos del litoral. Hoy las precipitaciones vendrán en forma de chubascos y se irán trasladando del noroeste al sureste de Asturias. Esperamos los mayores acumulados de lluvia hacia el oriente. El viento hoy soplará del noroeste con rachas cercanas a los 50 km por hora. Pues es la sintonía de lo que hay que oír. Ayer un problema con la línea telefónica no nos permitió la conexión, que hoy sí retomamos, pues por eso de no perder las buenas costumbres. Con Arantxa Margolles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya tenía yo ganas después de este interruptus, de hablar contigo, Patricia. Bueno, avanzanos alguno de los contenidos de hoy. ¿Qué tenéis por ahí? Bueno, pues mira, como siempre, hoy es nuestro miércoles más deportivo, con lo cual, pues vamos a seguir conociendo el proyecto Saxum, que aúna deporte y medio ambiente, cuidado por el medio ambiente, y con Fritz Justas vamos a seguir conociendo la parte 2 de esas pioneras del fútbol asturiano. Pero también vamos a conocer los secretos del deporte de la vela y vamos a hablar con una joven promesa del surf asturiana. Luego también vamos a celebrar días muy importantes. Ya sabes que el humor nunca falta, junto con la actualidad y los contenidos en lo que hay que oír, y es que hoy, Patricia, es un día muy interesante porque ¿cómo te quedas si te digo que es el día del mosquito y de la pizza con piña? No sé con qué me quedo de las dos cosas, la verdad. Yo descartaría ambas en este caso, pero bueno. ¿Verdad? Para gustos. Es un tema peliagudo y eso también yo creo que lo vamos a tener que someter a votación. Entre los Iba a preguntarte por las gaviotas, porque hoy, no sé, las noto como revolucionadas, pero igual hoy... Sí, ¿verdad? Sí. Es que yo creo que están en comisión porque están preparando una entrevista que va a salir el viernes. Me parecía. No puedo adelantar más. Pues nada, no hacemos más spoiler. Arantxa, os escuchamos a partir de las 9. Que tengas buena jornada. Muchas gracias, Patricia, tú también. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos de la mañana, esta mañana de nuevo a las 9:30 en la sede del Servicio de Emergencias del Principado, en La Morgal, en Llanera, se reúne el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI, que realiza el seguimiento de la evolución de los incendios forestales. Encuentro al que asiste de nuevo el presidente del Principado, Adrián Barbón. La última revisión, la de anoche, reflejaba que el número total de incendios forestales en el Principado se situaba en 15, con 7 activos, 6 controlados y 2 estabilizados. Las labores de extinción se concentran en el incendio de Degaña, que procede, ya saben, del de Anllares del Sil en León. De hecho, hasta allá, hasta Degaña, se trasladaba ayer el puesto de mando avanzado que dejaba Cangas del Narcea. El incendio en Degaña ha llegado a estar controlado, pero preocupa la situación porque como medida preventiva se está manteniendo cortada la carretera de Valdeprado, afectada en su vertiente leonesa por las llamas y por la presencia de humo. Óscar Anclares es el alcalde de Degaña. El fuego en León está todavía bastante descontrolado y aquí amenaza de que entre todavía por más pueblos del concejo más abajo y el concejo vecino por Ibias. Entonces van a intentar contrarrestarlo con maquinaria pesada para que no pueda avanzar. El de Degaña, es el fuego que ahora mismo más preocupa. El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, explica que en ese frente se están realizando trabajos de ataque directo al fuego y de construcción de líneas de defensa en la cordillera y en las sierras.
Aquí, además del trabajo que venimos realizando, se han reforzado en los últimos momentos con efectivos del Ejército del Aire. Hay varias aeronaves anfibias que están ayudando mucho. Y bueno, como escuchabais a nuestros técnicos, ¿no?, que son los verdaderos conocedores, esperanzados en ayudar a la comunidad vecina a parar el incendio en León y que por lo tanto no llegue a Asturias. Y en Somiedo, los efectivos estuvieron todo el día trabajando para controlar y sofocar las llamas en Caunedo, en donde se estuvo delimitando la zona afectada. En Perlunes, el fuego está controlado y bajo vigilancia permanente. Según el 112, el resto de focos no presenta actividad, pese a la preocupación tanto del alcalde Belarmino Fernández como Adrián Martínez, jefe de zona de Bomberos de Asturias, que insisten en transmitir calma. Estamos intentando que no pase esa corona hacia allá y también hay una columna que baja hacia el pueblo de Perlunes que están ahora también echando agua para, esperemos que quede otra vez controlado razonablemente. Los incendios en esta zona están bastante controlados, simplemente tenemos que hacer perimetralmente, controlarlos, que no se nos vayan a más. Y en el oriente, en Ponga, permanecen activos 2 incendios. En La Uña, Arcenorio, en el que han trabajado medios aéreos, efectivos de bomberos del SEPA y una empresa forestal, además de una brigada del Parque Nacional de Castilla y León. Y en Taranes, con 2 pequeños focos que continúan en vigilancia por parte de los agentes medioambientales. En Cabrales, en Camarmeña, donde se han registrado pequeñas reactivaciones, en la Canal de Extremeru ha trabajado un helicóptero procedente de Castilla y León. Y Asturias, lo que prescinde es de la UME, de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que se incorporan a la extinción del gran incendio de Anllares del Sil en el Bierzo. Además, según vayan estabilizándose los fuegos en nuestra comunidad, las dotaciones del Principado pasarán a territorio leonés para impedir el avance del fuego. Lo anunciaba ayer Adrián Barbón. Es una crónica de Guiller Verdín. La bajada de las temperaturas y la presencia de la lluvia han permitido al CECOPI renunciar a la UME para que acuda en ayuda de León y plantearse que también nuestros servicios de extinción crucen el límite provincial y actúen en terreno leonés, sin desatender, incide el presidente Barbón, los incendios en Asturias. Una vez tengamos controlada la situación, vamos a entrar de lleno a colaborar en los incendios de León, porque nos preocupa y evidentemente somos una tierra solidaria que históricamente ha colaborado con los demás y en este caso sabemos que además nos afecta directamente, como estamos viendo. El objetivo es llegar al fin de semana con la mayor parte de los fuegos controlados en territorio asturiano para poder ayudar a León. Asturias asumirá el lado norte del incendio de Anllares del Sil, que ahora avanza con un frente de 10 kilómetros y amenaza de Gaña. Maquinaria pesada abrirá una defensa en la zona alta del Valle de Zarreu y otra defensiva más atrás en Ibias. Así se ganarían entre 24 y 48 horas. Preguntado sobre la gestión del gobierno de Castilla y León, Barbón responde que aunque decisiones como declarar el nivel 3 de emergencia desgastan, se debe actuar con decisión. Si en un momento determinado no soy capaz, como presidente del Principado, o mi equipo no es capaz a gestionar una situación de crisis, bueno, pues lógicamente la responsabilidad de ese presidente o presidenta, en mi opinión, sería pedir el paso a situación 3 para que actúe el Estado. Pero es que en política no estamos para reír las gracias, sino para tomar decisiones y para ser decididos a la hora de actuar. El presidente ha anunciado también que el Consejo de Gobierno estudia habilitar líneas de ayuda a vecinos y ganaderos. Y hoy vuelven a estar operativas 3 de las 7 rutas que se habían suspendido como medida preventiva ante la situación de los incendios: la del funicular de Bulnes en Cabrales, la reserva de la biosfera de Muniellos en Cangas del Narcea y la de los lagos de Covadonga en Cangas de Onís. Lo que permanece suspendidas son las rutas de Arenas Poncebos en Cabrales, Poncebos Tielbesotres y en Cabrales, reserva de la biosfera de Ponga y la de Somiedo. También la pista de acceso a Brañagallones sigue cerrada y va a continuar así al menos durante toda esta semana. Solo se permite el paso en caso de emergencia y se ha suspendido el servicio de taxi al refugio ante el riesgo de caída de piedras. Y les contamos también que la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo quiere trasladar un mensaje de calma a los peregrinos y apunta que precisamente esa ruta en Asturias permanece libre de incendios y que el itinerario se encuentra abierto y transitable con total normalidad. Lanzan este aviso porque en los últimos días se están registrando cancelaciones de peregrinos que, alarmados por las noticias sobre los incendios en distintas zonas de España, han decidido suspender o posponer su viaje. A esta situación se suman los problemas de transporte y de cortes de carretera en el centro y en el sur del país que dificultan la llegada de viajeros hasta el punto del inicio del Camino Primitivo, que está en Oviedo. Desde la asociación, su presidente Manuel López recuerda que el camino se encuentra operativo, pero se hace un llamamiento a los peregrinos para que estén siempre atentos a la información oficial y las recomendaciones de emergencias antes de iniciar un viaje.
Ahora mismo aquí no hay ningún problema en todo el recorrido del camino, vamos, queda bastante aislado las zonas todas del fuego. La gente está como muy alarmada, y entonces están llamando, incluso cancelando reservas, alojamientos, entonces bueno, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. Asociación que quiere también expresar su más profunda solidaridad con las comarcas que están sufriendo de manera directa los incendios y especialmente con las personas, familias y negocios que se están viendo gravemente afectados. Pero insisten en que el camino primitivo desde el principio, desde Oviedo, se puede hacer con total tranquilidad. Hemos visto mucha preocupación. Hay un número de cancelaciones, pero más que todo fue sus constantes llamadas a distintos sitios preocupándose y que si hay algún riesgo, pues tal, ¿no? Entonces, bueno, queremos transmitir eso, un mensaje de tranquilidad y que no piensen que van a tener ningún riesgo por hacer camino. Está totalmente igual que estaba antes de los incendios, vamos, no afectó para nada. Y el Partido Popular insta al gobierno asturiano a que ofrezca ayudas a los ganaderos afectados por los incendios para que compren forraje. Los populares piden que se ejecute cuanto antes un gasto de emergencia para que ganaderos que por el fuego hayan tenido que bajar a sus animales a los pastos bajos y se ven obligados a alimentarlos con el forraje acumulado para el invierno tengan soluciones. El diputado Luis Bentacueli solicita que las ayudas tengan en cuenta cada situación, el número de animales y el momento en el que tuvieron que rescatarlos. La Consejería de Medio Rural va a recibir de cada ganadero de forma individual en cumplimiento de la normativa, explicando esta salida obligada de los pastos y cumplir con los compromisos de las ayudas de la PAC. Y creemos que es necesario que a la vez que se tramita esta notificación, se tramite una ayuda complementaria teniendo en cuenta el número de animales y el momento exacto en el que tuvieron que rescatar de las llamas o del terreno quemado a los animales. También el colectivo Asturias Ganadera pide al Principado una línea de ayudas urgentes para paliar las dificultades de la manutención del ganado. Alegan que el fuego complica llevar a los animales a pastar a los puertos. El portavoz de este colectivo, que es Joan Valladares, cree que debe haber un cambio radical en la gestión de la montaña. Exigir que haya una mejor gestión, porque todo esto es la mala gestión que hay en los montes. Ideas, pues muchas, las llevamos repitiendo años. Lo primero, devolver los montes a los vecinos. Cuando los montes son vecinales, está demostrado, estadísticamente, se ven menos afectados por los incendios porque están más cuidados, están más desbrozados. Y en el resto de España hay 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad que siguen activos. Se sitúan sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura. En Galicia hay 7 focos activos. El de Lauroco, en Ourense, que se ha extendido a la provincia de Lugo y ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas. Supera al de Chantrecha, que fue el más grande de la historia de Galicia. Castilla y León es la región más afectada, con focos activos en Zamora, León, Salamanca y en Ávila. Y el que más preocupa está en Porto, por su afección al Parque Natural de Lago de Sanabria. En Extremadura, lo que preocupa es el incendio de Jarilla, en Cáceres, con más de 15.000 hectáreas quemadas. Desde allí, desde Jarilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que en septiembre el Gobierno va a presentar un plan para abordar la emergencia climática y los desastres naturales que le siguen. Para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Vilar de Bos, en Ourense, un fuego que se originó el 1 de agosto y que arrasó 578 hectáreas, resultando heridas 2 personas. Hasta el momento hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio. Se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los diferentes fuegos que han causado ya 4 fallecidos en España. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y casi 19 minutos de la mañana, la Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer de 45 años en Avilés que fue encontrada en su domicilio por su pareja. El compañero de piso de la fallecida, de 42 años, ya está detenido. Se descarta que se trate de un caso de violencia de género, ya que no mantenían una relación sentimental. Los agentes no descartan que la causa del homicidio sea una discusión por drogas y están a la espera del resultado de la autopsia. El crimen tuvo lugar en la noche de lunes, en torno a las 10:30 de la noche, en una casa de la parte alta de La Folleca, que es una barriada entre
entre la frontera de Avilés y Raíces, en Castrillón. Según los vecinos, la víctima tenía alquilada una habitación a su agresor, al que la policía ya ha detenido como presunto autor del crimen. Según los residentes, se escuchó una fuerte discusión en el interior de la vivienda, pero no fue hasta las 10:30 cuando se descubrió el asesinato. Fue la pareja de la víctima, que estaba fuera cuando tuvieron lugar los hechos, quien dio la voz de alarma al llegar a casa y encontrarse con el crimen. Y se lo contábamos también en titulares, un ciclista de 63 años, natural de Vizcaya, murió ayer atropellado en el kilómetro 1 de la carretera que da acceso a Cabrales desde Posada de Llanes. Ocurrió en la recta de Turanzas por causas que se están investigando. Tras el choque, el conductor perdió el control del vehículo y acabó chocando con una farola. La pareja que ocupaba ese coche de matrícula extranjera resultó ilesa. El suceso se produjo a las 5 de la tarde de ayer y tras el levantamiento del cadáver, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo. La Guardia Civil de Tráfico investiga las causas del accidente. Precisamente 514 conductores han sido denunciados en Asturias en una semana por no respetar los límites de velocidad. Es el balance que hace la DGT de los 14.700 controles que realizó entre los días 4 y 10 de este mes de agosto. Más de la mitad de las denuncias, el 60%, se realizaron en autopistas y autovías. Ninguno de ellos, eso sí, incurrió en un delito contra la seguridad vial. La Consejería de Educación ha publicado la primera convocatoria para aspirantes a conseguir una plaza como interinos en el próximo curso escolar. Se han convocado un total de 2.850 plazas, de ellas 1.317 serán para primaria y otras 1.533 serán para secundaria y otros cuerpos. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo viernes 22 de agosto antes de la medianoche. El objetivo es que las plazas puedan quedar adjudicadas a principios de la próxima semana. Y seguimos en el ámbito educativo porque se ha desbloqueado el conflicto de las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años que no estaban integradas en la red autonómica. El Principado, con la consejera de Educación al frente de la negociación, mantenía este martes un nuevo encuentro con los sindicatos. Eva Ledo anunciaba la incorporación de 127 técnicas que pasarán a depender de Función Pública. El cambio de titularidad se va a hacer efectivo el día 1 de septiembre y con él la integración de 127 técnicas de educación infantil y de una cocinera. Ahora mismo desde la Consejería de Educación estamos tramitando el traspaso de los servicios de estas escuelas al Principado de Asturias y desde Empleo Público están gestionando la integración de las educadoras en el Principado. Un calendario que se está desarrollando de una manera ágil y todo hace ver una transición tranquila y fluida. Sin embargo, los sindicatos prefieren mantener la cautela porque aún faltan, dicen, cuestiones por concretar, como el reconocimiento de la categoría. Por ello, desde Comisiones Obreras hablan de una reunión satisfactoria, pero no son tan optimistas con los plazos. Su representante sindical, Tania Alonso, criticaba aquí en los micrófonos de RPA el retraso en la integración del personal en la red autonómica y volvía a incidir en la necesidad de que se plasmen por escrito las tablas salariales de las trabajadoras. Es verdad que se van dando pasitos, poco a poco, se nos escucha, las reivindicaciones que tenemos sobre la mesa están planteadas y se pone por parte de la consejera y del equipo los medios para poder llegar a acuerdos, pero es cierto que vamos con retraso, que esto ya tenía que haber estado hace tiempo ya solucionándose, y es cierto que para que todo llegue a buen término lo que se necesita es un respaldo económico, porque lo que pedimos va a llevar un importe económico importante para poder llevarse a cabo. En ese sentido, uno de los puntos que quieren que se aborden en la próxima reunión es que se les reconozca la categoría profesional del Grupo B y que el Gobierno se comprometa a ponerlo por escrito para que quede clara la apuesta por una integración real. Lo que es el Grupo B que nos corresponde por titulación sea una realidad que parece que lo va a ser, pero queremos que aparezca por escrito. También nos preocupa, por supuesto, toda la implementación educativa, que es lo que requiere un importe, respaldo económico importante, ya sea la pareja educativa real, a tiempo completo con los apoyos correspondientes, el horario, la bajada de ratios, los calendarios escolar, ciertas cosas que necesitan y eso nos sigue preocupando. Los sindicatos reconocen el talante negociador de la consejera y su equipo, ya que con el anterior escrimen fue imposible llegar a un acuerdo. Porque es verdad que desde que llegó, repito, esta consejera con su equipo, pues hay otra agilidad, hay otra manera de proceder y ellos, como nos repiten en cada reunión, están trabajando realmente.
Y otro sindicato, CESIF, amenaza con iniciar el curso con movilizaciones y el sector de la enseñanza lo reclama. Como saben, este sindicato fue el único que no firmó el pacto que permitió desconvocar la huelga de la educación en junio. La organización asegura que persisten los mismos problemas que se denunciaron durante los paros y que los centros comenzarán el curso sin plantillas ni ayuda a la diversidad. Jorge Caro es el presidente del sector educación de CESIF Asturias. La gente no está contenta, los equipos directivos no están contentos y, repito, a 1 de septiembre, con la excepción de que no se nos va a descontar sueldo por quedarnos de baja o tener un cáncer, que era una petición de CESIF, que es lo único en concreto que va a haber el 1 de septiembre, del resto seguimos sin tener nada. Si los compañeros nos vuelven a pedir, como nos pidieron en junio, que volvamos a ponernos de luto el día 1 de septiembre en todos los centros, pues a lo mejor el día 1 de septiembre volvemos a tener una foto que no le va a gustar ni a la consejera ni al señor Barbón. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:25 de la mañana, propietarios de viviendas de uso turístico en Asturias denuncian que el Gobierno del Principado pretende eliminar este modelo de negocio con el nuevo decreto autonómico que va a regular el sector. La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias, Casocia, considera que las nuevas exigencias propuestas por el Ejecutivo de Barbón encarecerán los costes operativos de las viviendas de uso turístico con el objetivo, dicen, de forzar su cese de actividad. La entidad, que agrupa a decenas de propietarios asturianos de BUT, advierte de que llevará el decreto a los tribunales. Casocia asegura que la normativa planteada por el Gobierno autonómico es desigual e injusta respecto a otros sectores como los hoteles o casas rurales. Por ejemplo, la asociación se opone al límite de un máximo de 8 plazas por vivienda que fija el decreto y recuerda que ese requisito no se contempla para otros establecimientos hosteleros. También ven justo que se obligue a las viviendas de uso turístico a disponer de un baño por cada 4 plazas, cuando en los hoteles no existe una exigencia similar. El presidente de Casocia, que es Iván Rodríguez, acusa al Gobierno del Principado de tratar de eliminar del mercado a las viviendas de uso turístico. Quieren la eliminación total de todas las viviendas de uso turístico que existen ahora en Asturias, con limitaciones retroactivas, que es algo que ya se ha discutido y ya el tiempo nos ha dado la razón, porque lo han tenido que eliminar de la modificación de ley que se ha hecho en 2024, en noviembre. Sin embargo, insistimos con lo mismo y con medidas que lo único que quieren es encarecer los costes operativos de las viviendas de uso turístico para que cese su actividad por su alto coste y eliminarlos del sector y del mercado directamente. Los propietarios de viviendas de uso turístico también ven injusto que se les obligue a instalar sensores de ruido, requisito que no tienen hoteles o restaurantes, así como la entrega presencial de llaves o limitaciones de horarios, algo a lo que no están obligados otros negocios hosteleros. La normativa es claramente desigual. Tenemos una lista comparativa de estos 7 puntos que hay en este decreto supuesto por la calidad y la sostenibilidad, de los cuales absolutamente ninguno existe en hoteles o apartamentos rurales. Insistimos, las viviendas turísticas son viviendas, no son hoteles, pero aún así todas estas medidas no existen en ningún otro decreto. La única medida que puede existir parecida es la obligación a una limpieza intermedia. Sin embargo, es que precisamente eso es un claro servicio hotelero y no de una vivienda de alquiler vacacional. Y se lo contábamos en titulares, el agua de la playa de Po, en Llanes, ya es apta para el baño después de permanecer contaminada durante 4 días por aguas fecales. Los resultados de la analítica realizada por los técnicos de la Consejería de Salud han dado ya un resultado favorable. El agua ya no está contaminada por E. coli. Los usuarios de la playa pueden bañarse ya con tranquilidad. Los socorristas cambiaban ayer la bandera roja por la verde. Y el Ayuntamiento de Aller restringe el uso del agua, mientras que el de Llanes recomienda un uso responsable por la escasez de precipitaciones durante este verano. El aumento de la población por la afluencia de turistas y también las altas temperaturas han dejado las reservas acuíferas bajo mínimos en estos 2 concejos asturianos. Es una crónica de Alba Sánchez. En Aller, la ausencia de lluvias y las altas temperaturas de las últimas semanas han obligado al ayuntamiento a prohibir el uso de agua en los jardines, huertas, parques, piscinas, calles y lavado de vehículos. El consistorio apela a la conciencia ciudadana, mientras que los vecinos se muestran comprensivos. Un tema un poco complicado, la verdad, pero también hay que mirar un poco por la naturaleza, entonces si hay que no gastar, pues ya jodido. Hay bastante sequía y eso, bueno, tampoco ya que me afecte mucho, pero bueno, mientras se puedan lavar los coches aquí en las máquinas estas y eso, bueno, bien. No llovió nada. A mí no me afecta, pero bueno, no me afecta, pero la gente tiene que vivir.
El Ayuntamiento de Llanes también ha emitido un bando en el que aconsejan a la población hacer un uso responsable del agua y recomiendan evitar utilizarlo por cuestiones innecesarias al reducirse las reservas de los manantiales. Los turistas asumen la situación con normalidad. Ciertamente esto de que no caiga agua, aparte del tema de los incendios, es que el agua se agota y entonces hay que preservar este bien que tenemos. Es muy importante en sí el uso adecuado y mesurado de los recursos. En general el agua es muy importante, pero de todos los recursos naturales. La gran afluencia de turistas también está influyendo en los problemas que tienen estos dos concejos asturianos con el abastecimiento del agua. Y en Quirós, los vecinos de Valdemurio alertan del bajo nivel del embalse. Denuncian que perjudica al turismo y a la fauna de la zona y aseguran que EDP no necesita vaciarlo tanto para producir la electricidad indispensable. Tanto la empresa como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aseguran que se están cumpliendo las normas y respetando la cota mínima. Una explicación que no convence a vecinos y empresarios de la zona es el caso de Agustín Gómez, propietario de una empresa de turismo activo. Calcula que el alquiler de canoas desde el 1 de agosto ha bajado un 80%. Todos dicen desde que EDP, la concesionaria del embalse, decidió liberar agua. Que ellos van a producir la misma electricidad, teniéndolo alto que bajo. Pues el agua que entra, el agua que sale. Pero claro, si lo dejan alto, nos viene bien a todo el mundo, al turista que viene a un paraíso, que esto es precioso, con el embalse alto. Yo podría trabajar, todos podríamos trabajar. Esto ahora mismo no recupera ya en todo agosto, porque hay muy poca agua. Los vecinos de la zona dicen que la falta de agua perjudica también a la fauna y piden además que se drene el embalse. Tito Conde y Josefina Rodríguez, vecinos de Valdemurio. El pantano siempre estaba lleno, el río tenía agua, todo perfecto. Se liberaliza, sube la electricidad, nos vacían el pantano. Da lo mismo que mueran bichos. La nutria últimamente aquí ya no se la ve, se habrá ido hacia el río, pero tiene las madrigueras por ahí. Más luego todos los anfibios y que haya por ahí, que al bajar tanto con el sol se estén muriendo. El fondo está con todavía desperfectos de la obra, con alambres, con troncos. Bueno, los troncos fueron sacándolos, pero los alambres y todo lo que se origina en una obra, pues y sobre todo de este calibre, pues ya puedes ver cómo está. Y para bañarse y para todo. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Les contamos que arranca hoy el Festival de Música y Danza Popular de Avilés, que alcanza su edición número 44. Hasta el sábado, avilesinos y visitantes van a poder disfrutar del folclore de diferentes países del mundo. Este año llegará desde Ucrania, Costa Rica, Chile y Senegal. La entidad organizadora del certamen es la agrupación folclórica Sabugo Tentefirme y esta cita con el folclore internacional llena estos días tanto las calles de la ciudad como el auditorio de la Casa de Cultura, que va a albergar en esta ocasión las galas de apertura y de clausura. Belén Arias, que es la secretaria de la agrupación, agradece a la Concejalía de Cultura y Festejos el apoyo al festival, máxime después de que con la anterior concejala llegara a estar en entredicho su celebración. Pues llenan todas las calles de color, el público siempre se relaciona mucho con ellos y creemos que es pues súper importante para la ciudad y que ellos también se llevan muchas imágenes y muchos recuerdos de nuestra ciudad, que muchos a veces se preguntan dónde está Avilés y quieren ubicarlo y luego se van súper contentos, ¿no?, de la atención que reciben aquí. La actuación que se hace como novedad este año en la Casa de la Cultura. Nosotros encantados, estamos justo en el centro de la ciudad, la gente lo va a tener todo más accesible. Y Gijón volverá a intentar batir su récord de escanciado simultáneo de sidra en la playa de Poniente. La cita es el próximo viernes 29 de agosto y se intentará superar la marca de 9.796 personas, que está vigente desde 2022. Será en el marco de la fiesta de la sidra natural. De momento, este viernes comienzan las actividades con la inauguración del Mercadín de la Sidra y la Manzana. Se ubicará en los Jardines de la Reina, cita que llega cargada de novedades como el concurso de sidra casera. Volverá también el certamen de escanciado y los cancios de chigre. El broche de oro tendrá lugar el 31 con la celebración del Día de la Sidra y la tradicional cata ofrecida por los yagares participantes. Este año el premio Tonel de Oro va a recaer en la figura de Luis Benito García. Lo anunciaba Oliver Suárez, que es el presidente de Divertia. Este 2025 será entregado a Luis Benito García Álvarez, una personalidad imprescindible dentro de la cultura sidrera. Además de por su larga trayectoria de colaboraciones y publicaciones en torno a la misma, por ser el creador e impulsor de su candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO ya desde 2005. Y les contamos también que estos días se está ensayando en La Laboral
la puesta en escena de la obra que se llama Atrabilis, una comedia rural representada por 4 mujeres que se estrenará el 17 de septiembre en San Mateo. El asturiano Sandro Cordero dirige la representación del texto de Laila Ripoll, que mezcla el esperpento, el costumbrismo y el realismo mágico. Un velatorio, 4 mujeres y mucho humor sobre el escenario es lo que ofrece esta obra. Creo que acabamos antes si decimos de qué no habla. Y quizás muy manido esto que digo, pero es que habla de la condición humana. Suma de fuerza nos ha permitido planificar muy bien la función, para ensayar mucho tiempo, para planificar, para ir creciendo. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Un medio de comunicación al servicio de la sociedad asturiana. Asturias como prioridad. La información, lo primero. RPA, vocación de servicio público. Perdiste un programa de RPA en directo. Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al internet en rtpa.es, radio a la carta. Allí están todos los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. El verano es un concepto cercano a la eternidad. La buena tarde Flash Fresh, de lunes a viernes y de 4 a 6 en RPA. La buena tarde Flash Fresh, con un tal Monchi Álvarez. Muy rico todo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 24 minutos para que den las 9 de la mañana. Hoy vamos a tener la oportunidad de adentrarnos en un campo que por su complejidad podría parecernos inaccesible. A buen seguro habrán escuchado hablar o leído algún artículo en estos últimos años sobre el potencial de las tecnologías cuánticas. Son aquellas que trasladan los principios de la física o la mecánica cuántica al procesamiento de la información y se preguntarán: ¿y esto qué aplicaciones tiene? La respuesta simple sería que infinitas, pero yendo un poco más a lo concreto, podríamos mencionar la comunicación, la medicina o la seguridad. Un ejemplo más práctico, si nos detenemos, por ejemplo, en la computación cuántica, a diferencia de la clásica que sigue la lógica binaria, ya saben, ese sistema que está basado en ceros y unos para representar información y realizar operaciones, la lógica cuántica permite la superposición, es decir, la simultaneidad de diferentes procesos que abre la puerta a una capacidad y velocidad de computación inimaginables. Ahora bien, en el contexto de este campo, ¿qué papel juega la luz y su naturaleza? Nos adentraremos, por lo tanto, en la denominada fotónica cuántica, que se centra precisamente en la manipulación y control de la luz a nivel de fotón único para aplicaciones como la comunicación, la computación y la detección a escala cuántica. Todos los ingredientes y conceptos les habrán generado, seguro, muchos interrogantes. Vamos a tratar de resolverlos con nuestro invitado de hoy. Es doctor en física de la materia condensada, nanociencia y biofísica, y acaba de defender muy recientemente aquí en la Universidad de Oviedo su tesis titulada Sintonizado de emisores cuánticos en diseleniuro de tungsteno bajo campos de deformación. Abel Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Para aquellos para los que la física se quedó en una asignatura escolar, para que los que sin embargo viven en un mundo en el que el potencial de estas tecnologías obviamente ya es una realidad, ya trasciende obviamente la ciencia ficción, aunque suene a ello, ¿por dónde pasa la didáctica de explicar el germen de estos procesos y su aplicación tangible en un futuro cercano? Bueno, yo creo que principalmente es sobre todo entender que, aunque a mucha gente esto le parezca magia o conceptos muy complicados, es algo que no solo no es tan difícil como puede parecer, sino que incluso ya a día de hoy tiene sus aplicaciones prácticas y en muchas aparatos tecnológicos que nosotros utilizamos ya se está empezando a implementar este tipo de tecnologías. Y por establecer un primer acercamiento, ¿qué entendemos por tecnologías cuánticas y cómo se diferencia de las tecnologías, no sé si llamarlas clásicas, que usamos hoy en día, así a grandes rasgos? Sí, a ver, definir las tecnologías clásicas es una buena forma de definirlas. La principal diferencia entre las tecnologías cuánticas y las tecnologías clásicas es principalmente que las tecnologías cuánticas se aprovechan de los principios de la mecánica cuántica de una forma en la que es tangible, porque al final la mecánica cuántica se puede aplicar incluso a lo más grande. Lo que pasa es que esos fenómenos son invisibles a escalas muy grandes. De tal manera que, mientras que la tecnología clásica sí que
se comporta como nosotros nos esperaríamos y se puede explicar con física clásica, la tecnología cuántica solo utiliza efectos de la tecnología cuántica, o sea, de la mecánica cuántica. Uh-huh. Antes lanzaba otro interrogante. ¿Qué papel juega la luz y su naturaleza en estos procesos? Porque aquí la fotónica es fundamental para el desarrollo de toda esa tecnología cuántica a la que se busca dar aplicación industrial e incluso a futuro doméstica. Sí. Sí que es verdad que la electrónica es principalmente lo que utilizamos a día de hoy en casi todos los sitios. Sin embargo, la fotónica es muy interesante por una razón muy importante, y es que los fotones es la partícula que viaja más rápido de todo el universo, con lo cual la luz nos permite transmitir información lo más rápido posible, de manera casi instantánea, podríamos decir. Y luego, por otro lado, los fotones interactúan muy poco entre ellos, con lo cual tienen muy pocas pérdidas, mientras que tú, por ejemplo, cuando estás utilizando un teléfono móvil o una tableta tal, notas que se va calentando con el tiempo. Este tipo de dispositivos no tendría ese tipo de pérdidas. Y también nos permitiría desarrollar tecnologías planas. Esta típica idea que ve mucha gente del teléfono completamente plano que tú puedes doblar y guardar en el bolsillo, pues iría más por el camino de tecnologías en fotónica más que en electrónica. O sea que en términos de eficacia estaríamos hablando de otro mundo, ¿no? Sí. En el sumario de tu tesis doctoral mencionas a modo de partida, y cito textualmente, que investigas la ingeniería de deformación como método para sintonizar propiedades ópticas de emisores de fotón único en el dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales, simplificando conceptos. No sé si consistiría en aprovechar precisamente las propiedades físicas de determinado tipo de materiales para explorar esas capacidades cuánticas de la luz. Hasta cierto punto, sí. Estos materiales, que son los dicalcogenuros de metales de transición, son unos materiales muy especiales y por eso son los materiales con los que yo estuve trabajando. Y son semiconductores. Son semiconductores. Al final, para aplicaciones en fotónica y en óptica, interesa que sean semiconductores porque los metales y los aislantes no tienen esas propiedades de emisión de luz que tienen los semiconductores. Entonces, estos materiales tienen, por un lado, una propiedad que es muy interesante, que es lo de que son bidimensionales, o sea, al final son materiales como el grafeno, que mucha gente habrá escuchado de ellos, que son materiales que se pueden adelgazar hasta tener una única capa atómica, con lo cual eso es uno de los principales ingredientes que necesitamos para poder alcanzar tecnologías planas. Y luego, por otro lado... O sea, que están en 2D. Sí. Todo parece que tenemos en 3D, pero esto estaría en 2D. Efectivamente, o sea, serían materiales, por eso los llamamos bidimensionales, porque es simplemente una capa muy fina de ellos. Y luego, aparte, estos materiales pues son materiales muy interesantes porque también tienen propiedades ellos mismos cuando llegas a esa monocapa que nos permiten, digamos, seguir avanzando hacia estas tecnologías de fotones individuales. Obviamente, para analizar sus aplicaciones es necesario conocer, en primer lugar, cómo se comporta la luz. Decíamos, a lo largo de la historia de la ciencia se ha teorizado en no pocas ocasiones respecto a su naturaleza. Sirva a mencionar, por ejemplo, seguro que le suena a Newton o Einstein. Ahora bien, ¿sobre qué marco teórico se asienta la investigación actual, en el presente? Sí, bueno, es una buena introducción porque es verdad que durante muchos años hubo una discusión sobre si la luz era una onda o una partícula, que fue esta discusión entre Huygens y Newton de qué era exactamente la luz. En esa época se llegó más o menos a la conclusión con los experimentos de que la luz era una onda, pero luego cuando llegó Einstein e hizo el efecto fotoeléctrico, cuando él describió el efecto fotoeléctrico, se descubrió que no es solo una onda, sino que es a la vez una onda y una partícula. Entonces, a partir de ello, con el desarrollo de la mecánica cuántica y las teorías cuánticas de campos, ya llegamos un poco a ese estudio de que la luz no es ni una onda ni una partícula, sino que son ambas cosas a la vez. En este contexto, antes mencionabas ya algunas de esas aplicaciones, por ejemplo, la tecnología móvil en un cambio bastante paradigmático, ¿no? O disruptivo respecto a lo que tenemos ahora y a lo que aspiramos, quizá por lo que vemos también en las series o en las películas. Pero ¿cuáles serían, digamos, los ámbitos más prometedores de aplicación de estas tecnologías? Se me ocurren, no sé si los sensores, obviamente a una escala nanotecnológica, para diagnósticos precoces, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna patología. Sí, principalmente al final los caminos más interesantes que se pueden avanzar con este tipo de tecnologías son ese tipo de sensores a escala nanométrica, los cuales podrían permitir el diagnóstico precoz de ciertas enfermedades por el simple hecho de que la sensibilidad que tendrían estos sensores es mucho menor gracias a estos efectos cuánticos que la sensibilidad que podría tener un detector normal a día de hoy, que eso permitiría detectar enfermedades mucho más rápido. Luego, por otro lado,
Pues computación cuántica también es un campo en el que se está avanzando muchísimo, invirtiendo mucho dinero. Criptografía o distribución de clave cuántica también es algo en lo que se está invirtiendo muchísimo dinero, porque al final la privacidad y el encriptado de la información es algo también muy importante, no solo para la sociedad, sino en el entorno militar y tal. Entonces, al final, eso hace que estas sean unas tecnologías en las que se quiere invertir mucho dinero porque tienen un rango amplio de aplicaciones. Me imagino que ya hay proyectos en marcha que partan de estos marcos teóricos para avanzar hacia experimentos a mayor escala, aparte de la del laboratorio, no sé, tanto en el ámbito académico como en el industrial, o en espacios, entiendo que donde convivan ambos, ¿no? Donde estéis los investigadores y donde estén también las empresas invirtiendo en esta tecnología. Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, a nivel europeo existen proyectos como, por ejemplo, el Quantum Flagship, que invierten mucho dinero en tecnologías de la información y la comunicación cuántica. Luego, aparte, por ejemplo, en cuanto a empresas privadas, pues una que conocemos todos, Google, está invirtiendo millones y millones en desarrollar un ordenador cuántico. IBM también, ¿no? IBM también está invirtiendo mucho dinero. Luego también existe, por ejemplo, un proyecto que se llama Experimentos Cuánticos a escala de satélite, que está realizando la Academia China de las Ciencias, en el cual están transmitiendo información entre una universidad en China y una universidad en Austria mediante distribución de clave cuántica utilizando un satélite. Ahora bien, esto suena todo muy bien, parece que todo fluye, ¿no? Pero no sé si siguen existiendo barreras tecnológicas, científicas o incluso a nivel monetario que, digamos, que estén aletargando la puesta en funcionamiento real, más tangible, más a escala industrial, más a escala global de todo este tipo de proyectos. Porque es verdad que cuando leemos artículos al respecto siempre hablamos de un horizonte, digamos, en el largo plazo o al menos en el medio largo. Sí, claro, o sea, hay que entender que al final la investigación, sobre todo a nivel universitario, es investigación a igual 20, 30 años vista. O sea, una cosa es a nivel fundamental descubrir pues, que existe este tipo de fenómenos cuánticos que nos permiten realizar aplicaciones muy interesantes, pero luego por otro lado hay que entender que a nivel industrial lo que más les interesa, y que al final suele ser lo más complicado, es la escalabilidad y la automatización. O sea, no es solo el poder fabricar eso a gran escala, sino también poder hacerlo de manera automática, porque, por ejemplo, todo esto que yo he estado haciendo en la tesis y que hacemos todos es muy manual. Eres tú el que fabrica tus propias muestras. Claro, eso para vender millones de productos no es interesante. Quieres tú poder coger tu propia máquina y decir, quiero hacer este dispositivo, y que ya te lo haga de 0 a 100 sin necesidad de tú tener que hacer nada manualmente, simplemente guiando un poco el proceso. Entonces, al final, eso siempre es lo que lleva más tiempo, esa automatización y optimización de procesos para poder llevarlo a cabo. Ya que lo mencionas, este tipo de tesis doctorales, obviamente, aparte de esa parte de la, digamos, investigación documental y teórica, también tienen esa parte procedimental, ¿no? De la investigación puramente. Mencionabas antes que incluso esas investigaciones se hacen de forma manual, ¿no? O en un laboratorio, digamos que casero. Ahora bien, y la aplicación de esas conclusiones a las que tú llegas en esta tesis recientemente defendida aquí en la Universidad de Oviedo, por cierto, con sobresaliente cum laude. ¿Qué aplicaciones tiene? No sé si puede haber alguna empresa o algún grupo de investigación que se pueda interesar en aplicar esos conocimientos y esas conclusiones de las que partías con una hipótesis, imagino, a un terreno ya más práctico, a un proyecto de investigación sólido. Claro, o sea, un poco digamos que el camino que se suele llegar es, por un lado, más a nivel fundamental, tú vas descubriendo un poco el proceso, y luego ya es más a nivel aplicado. O sea, ahora sería la segunda fase en la que otros grupos de investigación, porque al final esto es siempre grupos de investigación ayudándose unos entre otros y utilizando resultados de otra gente para seguir avanzando. Que haya esas sinergias, ¿no? Eso mismo. Entonces, ahora otros grupos en física más aplicada lo que deberían buscar es, por un lado, aplicaciones, que bueno, aplicaciones ya más o menos se puede saber, y cómo automatizar estos procesos para poder ya llevarlos a una escala industrial. Quería aprovechar para preguntarte, porque es verdad que en los últimos tiempos, además de hablar de tecnologías cuánticas, se está hablando y mucho, y esto sí que ya es tangible. Hace un par de años quizá no lo imaginábamos, pero ahora mismo ya desarrollamos y utilizamos aplicaciones donde se utiliza la inteligencia artificial, esa en su faceta no generativa. Yo quería preguntarte, ¿de qué manera convergen ya o pueden llegar a hacerlo ambos campos, el de la tecnología cuántica y el de la inteligencia artificial? No sé si llegarán tiempos de IA cuántica.
Sí, bueno, a ver, yo creo que ahora mismo la relación que hay entre la inteligencia artificial y la tecnología cuántica es un poco simbiótica, porque digamos que ya se están desarrollando ordenadores cuánticos que son, incluso se habla de la supremacía cuántica, de que estos ordenadores pueden resolver problemas mucho más rápido que los supercomputadores más potentes que existen a día de hoy. Y es verdad que se utiliza un poco la inteligencia artificial para optimizar los procesos de estos ordenadores cuánticos, y de la misma manera, cuando estos ordenadores cuánticos ya estén funcionando y sean estables, se quiere utilizar también esos ordenadores para alimentar también la inteligencia artificial, porque al final te permite alimentar mucha más información y dar muchos más datos un ordenador cuántico que un ordenador clásico. Entonces, al final, yo creo que una vez que empiecen a tener tracción estos ordenadores cuánticos, ambos campos van a converger y van a empezar a alimentarse el uno al otro. Y otra cuestión que seguramente se estén planteando nuestros oyentes respecto a los usos de toda esta tecnología. Hablábamos antes del campo de la salud, evidentemente muy necesario, también el ámbito de la defensa, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico muy importante, y más en estos tiempos que corren. Pero no sé si se abre alguna clase de debate ético, jurídico o ambos al que haya que ir adelantándose. Lo pregunto, por ejemplo, por el uso que grandes corporaciones que tengan acceso a estas tecnologías, antes mencionábamos algunas, el caso de Google o IBM, pero seguramente muchas otras, puedan hacer de nuestros datos, como ya sucede de hecho, sin llegar a esas escalas cuánticas. Claro, efectivamente, como dices, ya es una realidad que hay ese debate del uso de los datos por parte de estas empresas para entrenar a sus inteligencias artificiales. Y yo incluso lo llevaría un paso más allá, porque nosotros hasta ahora siempre hemos estado trabajando con, principalmente sobre todo, criptografía y encriptado de datos clásicos, pero en cuanto los ordenadores cuánticos lleguen al poder, esos ordenadores van a ser capaces de desencriptar cualquier tipo de información clásica en segundos, o digamos muy rápido, con lo cual se puede entrar incluso en un debate de que dependiendo de qué empresas tengan el monopolio, dependiendo de qué gobiernos tengan el monopolio de estas tecnologías, la privacidad podría desaparecer completamente si no se tiene un cuidado con este tipo de tecnologías. Y ya no solo eso, sino que podría incluso darle ventajas políticas y ventajas económicas a ciertos países con respecto a otros, si son unos los que desarrollan y tienen el control de esas tecnologías con respecto a todo el mundo. Entonces, al final, este es una carrera cuántica. Efectivamente. No sé si te atreverías ya para finalizar a establecer un horizonte o un calendario temporal aproximado de cuándo todas estas cuestiones, tanto las positivas como las que puedan ser cuestionables, tengan ya una aplicación práctica a efectos tangibles y me atrevería a decir domésticos. Bueno, para empezar, las tecnologías cuánticas a nivel doméstico algunas ya se están aplicando. De hecho, por ejemplo, el ejemplo clásico que puedo poner es el de las televisiones de QLED, que todos habremos escuchado de ellas, que no es exactamente el tipo de materiales que yo utilizo, pero utilizan puntos cuánticos coloidales para digamos, representar la imagen, con lo cual hay tecnologías que ya se venden a nivel comercial a día de hoy, pero este tipo de tecnologías de foto individual, que tampoco sabemos si se van a cristalizar como tecnologías, digamos, de uso doméstico, ahora mismo están en unos estadios muy tempranos de estudio. Sí que se están realizando a nivel, digamos, industrial algunas pruebas para ver si pueden ser plausibles a largo plazo, pero bueno, estamos hablando de que pues 20 años, igual 30 años. O sea, esto lleva tiempo e incluso a día de hoy no se sabe si va a ser una tecnología que pueda calar en la sociedad. Digamos que probablemente a otros niveles igual sí que cala, pero bueno, no toda la tecnología que se desarrolla llega a las casas. Pues de momento, respuestas ya a esas interrogantes, o al menos algunos de ellos. Abel Martínez, doctor en física, me atrevería a decir ya que divulgador científico, muchísimas gracias por atender nuestras cuestiones, nuestras dudas. Esperamos volver a encontrarnos en estos micrófonos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros por la invitación, igualmente. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos ahora la crónica deportiva con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo ya ha comenzado a preparar su estreno de la temporada en el Carlos Tartiere. Los azules, que reciben el domingo a las 9:30 de la noche al Real Madrid, cuentan con un nuevo efectivo en sus filas. Leander Den Donker fue junto a Bailey la gran novedad en el entrenamiento del equipo Carballón. El club anunciaba oficialmente el fichaje del centrocampista belga para las 2 próximas temporadas y el futbolista ya trabajó a las órdenes de Paunovic, un jugador que llega procedente del Aston Villa para ser importante en el equipo azul. Lo decía el director general de la entidad, Agustín Lleida.
Es un jugador, como bien saben, con mucha experiencia, mundialista, más de 170 partidos en Premier League, de mucho recorrido y estoy seguro que nos va a mejorar por mucho la plantilla, va a ser un jugador importante. Ron Denker, que va a ser presentado este mediodía tras un nuevo entrenamiento en las instalaciones del Requesón. Por su parte, Alex Cardero jugará esta temporada cedido en el Mirandés, donde buscará el protagonismo y los minutos que no tendría en primera división. El Sporting se va a ejercitar hoy a partir de las 5 de la tarde en la Escuela de Fútbol de Mareo a puerta cerrada para comenzar a preparar ya el choque del sábado a las 7 de la tarde ante el Ceuta. Un choque en el que se buscará la primera victoria a domicilio de la temporada. Todo hace indicar que el encuentro se va a disputar en el Alfonso Murube de la ciudad autónoma. Una delegación de la Liga va a visitar hoy el estadio para confirmar si finalmente se juega allí o no y validar las obras de remodelación llevadas a cabo para instalación de la sala BOR, la sala antidopaje, la mejora de los vestuarios y la sala de prensa, entre otros. Además, tras los reconocimientos médicos, el Alimerca Oviedo Baloncesto comienza esta mañana la pretemporada. Una de las caras nuevas del equipo que dirige Javi Rodríguez es la del ala pívot Dani Chelis. Es verdad que hay que ir partido a partido, no hay que soñar a lo grande, pero también ser realistas de que no se consigue con el primer partido clasificarse para los playoffs ni llegar a la Final Four, así que partido a partido y a darlo todo. En balonmano, el Lobas Oviedo será uno de los 6 conjuntos de la División de Honor Oro Femenina que va a participar en esta próxima edición de la Copa de la Reina. Las de Manolo Díaz ejercerán como locales en la primera eliminatoria el 22 de octubre. Y en piragüismo, Sara Uzande y Lucía Val comenzarán esta mañana su participación en el Mundial de Milán. El K4 500, al que van subidas las asturianas, llegan a esta cita como una de las embarcaciones favoritas a las medallas. Escuchamos a la palista gijonesa. Vamos a estar ahí luchando para ver si conseguimos ese pase directo a la final de medallas. Las sensaciones de hoy han sido muy buenas entrenando, el barco corre mucho, va muy bien, así que esperamos mañana seguir manteniendo las sensaciones buenas. Asturias Hoy, en clave económica. Pues recupera el tono positivo el IBEX 35, vuelve a situarse en máximos anuales, inicia hoy la sesión en unos minutos por encima de los 15.300. Son los efectos del aparente optimismo respecto a esta última reunión del lunes entre Trump y Zelensky, que parece que acerca posturas para esa hipotética reunión trilateral con Putin. Horizonte lejano no de paz, que ha hecho caer, así son las cosas, a las cotizadas del sector de la defensa. En el caso del IBEX, Indra cayó ayer más de un 4%. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Bueno, las bolsas europeas reaccionaban ayer con cierto optimismo a ese encuentro en Washington, que ya comentamos ayer, siempre manteniendo la prudencia, pero sí parece que hay algún avance, queda saber el calendario, y también en lugar de esa hipotética cumbre de paz se ha ofrecido Ginebra, entre otras. La cuestión es que de momento los mercados están tranquilos. ¿Y qué dicen los futuros para este miércoles? Ya sabemos que en la víspera de que arranque esa reunión de banqueros de Jackson Hole. Pues hoy hablamos otra vez de caídas. Hablábamos el lunes, ayer es verdad que tuvimos subidas que hicieron que sobre todo el IBEX pues volviera a esa zona de máximos, como bien dices, pero hoy hablamos de caídas y caídas más o menos importantes. Los futuros vienen marcando caídas en torno al 0,60, 0,70, tanto en España como en Europa, recogiendo pues el cierre negativo de Estados Unidos, donde además sus índices acabaron en mínimos, lastrado principalmente por el sector tecnológico. Es verdad que hoy es uno de los días en los que tenemos alguna referencia macroeconómica importante y algo, un catalizador que pudiese hacer cambiar un poquito la tendencia, pero sí que parece que este inicio de sesión pues hablamos de caídas, pues ya digo que más o menos importantes, porque además incluso los futuros americanos vienen otra vez marcando caídas en torno al 0,20%. Ayer, por ejemplo, un índice como el Nasdaq llegó a caer más de un 1%, con lo cual, pues bueno, puede ser que el mercado empiece a recoger parte de los beneficios que se han generado hasta ahora. Porque hay que recordar que los principales índices de la bolsa de Wall Street están también marcando no solo récords anuales, sino récords históricos. Apuntaba al inicio de que las que experimentaban un batacazo importante, mencionabas las tecnológicas precisamente en Nueva York, pero las empresas del sector de la defensa aquí en Europa, los fabricantes de armamento y de otros productos. Y en el caso de Indra, aquí en el IBEX perdió ayer casi un 4,5%. No fue la única. Otras firmas europeas también registraron incluso caídas más acusadas, ¿no? Sí, en general ayer sorprendía ver prácticamente
todo el índice en positivo y que todas las relacionadas con el sector armamento, que además eran las que, digamos, más habían subido este año, pues caían con fuerza. Sí. El ejemplo más claro, por ejemplo, también Rheinmetall en Alemania o Thales en Francia. Rheinmetall caía ayer en torno al 5% y sobre todo que ya en el último mes, y casi me atrevería a decir que muy centrado en los últimos días, las caídas que acumulan es en torno al 15%, por ejemplo, en el caso de Rheinmetall y en el caso de Indra, un poco al calor, pues bueno, de esos rumores de que podría llegar esa reunión para intentar avanzar en la paz en Ucrania y Rusia. Es cierto que hay que poner en valor que estas empresas, por ejemplo, Rheinmetall todavía sigue acumulando subidas en torno al 180% en el último año, ¿no? Con lo cual tiene bastante sentido que los inversores que están invertidos ahí pues estén optando por hacer beneficios. Pues veremos qué ocurre en la sesión de hoy, si se confirman precisamente lo que dicen los futuros, si hay caídas. Lo analizamos mañana, como siempre, contigo. José Antonio Antuña, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Gracias, buenos días. Medio minuto para que den las 9. Se quedan ahora con las compañeras de Lo que hay que oír y nosotras volvemos puntuales mañana a partir de las 8.